Crecí en una familia que le dio mucho valor a la medicina natural, las hierbas, las plantas aromáticas, las infusiones. Soy bióloga y decidí estudiar biología porque empecé a escuchar temas como el cáncer. Me llamaba la atención entonces entender por qué las células funcionaban, cuáles eran sus reacciones y cómo ellas eran capaces de convertirse de células sanas a células malignas y hacernos tanto daño. Quise también dedicarme a hacer un doctorado para poder entender qué más hay, qué se puede hacer, qué avances en prevención y tratamientos de esta enfermedad. En Francia, en una ciudad en la que no tenía ni la menor idea. Pero allí, un profesor quien trabajaba en ese momento con productos naturales y quimioprevención de carcinogénesis del colon en modelos animales, realmente me generó mucha emoción, porque yo entonces me di cuenta que eso reunía dos asuntos que me llamaban mucho la atención: el tema del cáncer y los productos naturales aplicados para la salud. Ese conocimiento empírico, todo eso que la mamá y la abuela le enseñan a uno. Entonces dije, no, pues aquí hay personas que hacen y generan evidencia científica a partir de alimentos y de productos naturales útiles para poder desarrollar estrategias que puedan prevenir o tratar un proceso como el cáncer de colon. Soy María Elena Maldonado Celis, doctora en Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad de Estrasburgo, profesora titular de la Escuela de Nutrición y Dietética. Si hay gente que cree que los productos naturales de origen vegetal no tienen estas propiedades medicinales, pues vayan sabiendo que sí, que la abuelita y la mamá sí tenían mucha razón. Bienvenidos a mi masterclass. Vamos a iniciar conociendo el concepto de quimioprevención del cáncer. Es una estrategia en la cual se utilizan agentes farmacológicos o productos naturales con el fin de evitar el progreso del proceso carcinogénico desde sus etapas iniciales, es decir, cuando todavía no se manifiestan signos o síntomas de malignidad. Este proceso se hace referencia porque el cáncer no es una entidad estática, es el resultado de un proceso evolutivo que cambia y que acumula una serie de eventos que permiten una ventana de intervención en el tiempo para poder detener alguna de sus etapas y evitar que llegue a los estadios de mayor malignidad. De allí entonces que la quimioprevención se puede aplicar a 3 niveles. La quimioprevención primaria es cuando las células están sanas y estas células sanas están expuestas a un agente anticancerígeno o a un factor de riesgo que puede tratar de convertirlas a una célula maligna. La quimioprevención secundaria es aquella en la cual la célula ya inició su proceso de transformación maligna, pero evitamos que las células se acumulen y empiecen a formar pólipos o adenomas que no son invasivos, es un estadio temprano, no es maligno, pero lo que se busca evitar es que estos pólipos adenomatosos avancen hacia estadios malignos de un carcinoma. Finalmente, se habla también de una quimioprevención terciaria, es decir, es una estrategia que está indicada para aquellas personas que tuvieron una recuperación gracias a un tratamiento potencialmente curativo y lo que se busca evitar la reaparición de ese cáncer o una enfermedad secundaria a partir de una aparición de cáncer primario. Este concepto existe hace muchos años, fue acuñado por primera vez en 1969 por un médico, el doctor Michael Sport, quien trabajaba en el Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos, y allí, cuando él trabajaba como jefe del laboratorio de quimioprevención, estaba evaluando por primera vez la vitamina A y los análogos llamados retinoides como unos agentes potenciales para prevenir el cáncer de vejiga, de seno, de colon en un modelo animal. El cáncer es una enfermedad que es multifactorial,
es un problema de salud pública mundial. No es causado por un solo agente, puede tener una influencia importante por la herencia, sin embargo sus mayores determinantes son los factores dietarios, los factores ambientales y el estilo de vida. Es decir, hay componentes modificables que pueden retardar o prevenir su aparición. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud y está precedida por las enfermedades cardiovasculares. El cáncer se caracteriza porque sus células adquieren unas características o unas particularidades que ya no son como las células no malignas o sanas. ¿Qué quiere decir esto? Las células adquieren daños en el DNA y con ello mutaciones que le van a dar unas nuevas capacidades, como por ejemplo, tienen la capacidad de autoproliferar, autorregularse su forma de crecimiento de manera exponencial. También tienen la capacidad de crear o desarrollar mecanismos que permitan evadir de procesos de eliminación, como mecanismos de muerte programada, por ejemplo la apoptosis, o también otros mecanismos como los inmunológicos que van a ir a atacar y a eliminarlas. También tienen la capacidad de activar procesos de angiogénesis que van a favorecer su invasión y su migración y con ello la metástasis. Y finalmente hacen cambios metabólicos. Su principal combustible es la glucosa, seguido del aminoácido glutamina. Estos componentes son utilizados por la célula neoplásica o cancerosa para obtener grandes cantidades de ATP. De esta manera, la célula entonces lo va a utilizar en la síntesis de proteínas, de lípidos para formar nuevas membranas y de producir mayor cantidad de ADN que va a ser utilizado entonces para formar nuevas células y para que ellas proliferen más rápido y crezcan más. El cáncer entonces, a partir de los estudios epidemiológicos y experimentales, se ha evidenciado que entre los factores más determinantes y que pueden ser prevenibles están los factores dietarios. Específicamente, un bajo consumo de frutas y verduras son determinantes en su desarrollo. De allí entonces que hay una gran cantidad de evidencia experimental y de estudios clínicos que intentan demostrar y de probar que efectivamente los alimentos de origen vegetal contienen unos componentes a los que se les llama compuestos bioactivos y estos compuestos bioactivos se les atribuyen esta propiedad. Entonces se ha propuesto y ha sido cada vez de más interés desarrollar productos funcionales o estudiar alimentos o generar suplementos ricos en esos compuestos bioactivos de tal manera que puedan ser utilizados para la quimioprevención del cáncer. ¿Cuáles son esos alimentos de origen vegetal que pudiesen tener esas mayores propiedades? Pues todos ellos, es decir, las frutas, las verduras, las leguminosas, las nueces, las semillas, las plantas aromáticas, las especias y bebidas como las infusiones, el té y también el café, porque todos ellos tienen una gran variedad de compuestos bioactivos que son capaces de activar muchos de los mecanismos que les voy a mencionar y de esta manera también es respaldado por numerosos estudios epidemiológicos que han demostrado que aquellas poblaciones que consumen con mayor cantidad algunos de estos tipos de alimentos inciden en una disminución del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, ¿cómo uno identificar un compuesto o un agente de origen vegetal quimiopreventivo? En el grupo de investigación que coordino, seguimos 3 grandes pasos que son incluso recomendados desde el Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos. Estos 3 pasos son, en primer lugar, hay que iniciar con una revisión de la literatura, conociendo y entendiendo cuál es el potencial o qué evidencia epidemiológica hay en cuanto a su estado del arte o revisiones sistemáticas de esos potenciales beneficios para la salud de un compuesto en particular de origen vegetal o del alimento que lo contiene. Una vez que tenga esa evidencia y todo ese estado del arte, ese conocimiento, pues el segundo paso es ya hacer las validaciones experimentales. Es decir, vamos a dedicarnos a hacer los ensayos preclínicos, in vitro o en modelo animal. Cuando hablamos de ensayos in vitro estamos hablando de células, entonces usted debe elegir una línea celular que represente ese tipo de cáncer al cual usted está pensando utilizar ese compuesto y también obtener en forma pura o extractos del compuesto bioactivo o extractos del alimento de origen vegetal en el cual cree usted que está esa función biológica.
Una vez tenga el extracto o el producto aislado, pues lo que hace es incubar las células a diferentes concentraciones con ese compuesto o agente prueba. Puede utilizar una línea celular o puede utilizar diferentes líneas celulares de cáncer. Esto tiene una ventaja en el sentido que le va a permitir conocer si hay unas más sensibles o si hay unas que son resistentes. Lo primero es saber si estas células son sensibles al compuesto, es decir, se pueden morir en presencia del compuesto, es decir, hay que conocer la capacidad citotóxica del agente prueba. Cuando uno dice citotóxico, quiere decir que es capaz de matar las células a diferentes concentraciones y en cortos periodos de tiempo, entre 24 a 48 horas. Entonces, de esta manera, uno ya tiene la primera evidencia, la citotoxicidad. Lo siguiente es conocer el mecanismo de antiproliferación, es decir, vamos a saber si las células que sobreviven al tratamiento en esos cortos periodos de tiempo son capaces de tolerar por más tiempo el compuesto o se hacen más sensibles con el tiempo y se reduce su capacidad de proliferar, de dividirse. Para eso se hace el ensayo antiproliferación y lo que hacemos es incubar esas células con el compuesto prueba a periodos mucho más largos, es decir, hasta 8 días incluso, y esto le va a permitir saber si tiene capacidad de proliferar, de dividirse y crecer en el tiempo. Ya tenemos las dos primeras variables, citotoxicidad, antiproliferación. Lo siguiente es conocer entonces cómo actúa este compuesto, que no es un asunto al azar, es decir, entrar en los detalles de mecanismos de acción. Por ejemplo, estudiar el bloqueo o el efecto en el ciclo celular, estudiar mecanismos de muerte celular como por ejemplo la apoptosis, que generalmente es un mecanismo que la célula es capaz de evadir cuando se transforma en una célula cancerosa. También poder evaluar mecanismos inmunológicos o la expresión de algunas proteínas que pudiesen favorecer desde el punto de vista inflamatorio, conocer el estado oxidativo de la célula, es decir, su sistema antioxidante o de estrés oxidativo, y también poder evaluar cómo se expresan o cómo se modulan los marcadores de angiogénesis involucrados en la invasión y la metástasis. Ya teniendo conocimiento de los mecanismos de acción, pues lo siguiente es estar estudiando todo esto en un modelo animal. El modelo animal es muy importante porque le va a permitir a usted conocer y validar lo que ya observó en el modelo in vitro y además poder también conocer mecanismos o efectos de toxicidad y biodisponibilidad del compuesto. Hay muchos modelos animales que usted puede utilizar, pero básicamente en el grupo recomendamos el uso de 3 de ellos. El primero es el uso o cultivo de células subcutáneas tumorales que van a permitir observar en el tiempo el crecimiento de un tumorcito y con el uso de estos agentes poder ver cómo se evita el crecimiento de ese tumor, es decir, ver propiedades antitumorales. Un segundo modelo animal también recomendado y ampliamente utilizado es inducir el proceso de carcinogénesis con agentes químicos. Y por tercero, el modelo más recomendado es el modelo ortotópico. Este es un modelo en el cual se inoculan células tumorales, pero en el órgano de origen, y puede estudiar tanto eventos de prevención como el proceso de carcinogénesis hasta sus estadios malignos. Una vez tenga todos los resultados y le haya hecho un buen seguimiento al efecto en un modelo animal teniendo en cuenta un biomarcador muy sensible y específico, pues ya el paso siguiente es, y último, evaluarlo en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son muy importantes y es la etapa final, porque le permite demostrar que efectivamente ese compuesto prueba sí funciona y además que es un compuesto seguro. Esto entonces le va a permitir tener toda la evidencia para poder indicar el uso de ese compuesto en la carcinogénesis o en la etapa del proceso que usted quiere intervenir y para el cual va a ser indicado ese compuesto prueba de origen vegetal. Una vez entonces con todos estos datos o con todos estos conocimientos, pues nosotros pusimos en práctica todas estas etapas para conocer algunos productos de origen vegetal que son con los que voy a ilustrar algunos de los mecanismos de acción que encontramos en algunos alimentos que se producen en nuestro país. Frutas tropicales exóticas como la uchuva, como el mortiño, el mango y la curuba larga. Vamos entonces a empezar explicando qué fue lo que encontramos con cada uno de ellos con esta metodología que les acabo de presentar.
Vamos a hablar de la uchuva. La uchuva es una baya de color amarillo dorado, es un fruto de la planta Physalis peruviana y pertenece a la familia de las solanáceas. Es una fruta que es muy importante para Colombia porque es uno de los productos de mayor exportación, pero su consumo es muy poco o bajo en nuestro país. Sin embargo, es considerada una fruta de carácter nutracéutico, es decir, tiene nutrientes que tienen unos potenciales beneficios para la salud, como la vitamina A, la vitamina C, la D, gran cantidad de antioxidantes y además le confieren unas propiedades que hasta el momento no se habían descrito desde el punto de vista anticancerígeno, que solamente se habían reportado hasta el 2013 con la hoja y la corteza de la planta. Nosotros entonces por primera vez estudiamos con la fruta uchuva un jugo que obtuvimos como si usted lo preparara en su casa. Es decir, la baya es lavada, desinfectada, licuada, se retiran las semillas y se obtiene todo el zumo o extracto acuoso, que hasta que usted lo vaya a utilizar lo congela y lo almacena protegido de la luz. A partir de este extracto acuoso preparamos diferentes concentraciones y las aplicamos a un modelo de progresión de cáncer de colon in vitro. Este modelo, ¿qué nos permite? Este modelo nos permite comparar con líneas celulares de cáncer de colon obtenidas en diferentes estadios de su progresión. Empleamos una línea celular llamada adenocarcinoma de colon SW480 y una línea celular metastásica derivada de la primera llamada SW620. Estas dos líneas celulares fueron aisladas de un mismo paciente mayor de 50 años y se emplean entonces para poder comparar si en diferentes estadios un producto como el jugo o extracto acuoso de uchuva puede detener su crecimiento. La primera evidencia que obtuvimos es que efectivamente este producto es citotóxico, es capaz de inducir la muerte celular por lo menos en 48 horas y además tiene la capacidad de evitar la proliferación, es decir, antiproliferación, incrementando células muertas de tipo hipodiploide, es decir, células que pueden estar muriendo o están del todo muertas y eso es parte de un mecanismo de bloqueo celular. Una vez conocido este evento, pues lo que empezamos fue a describir cuál es el mecanismo de acción de este extracto y lo que observamos es que tiene la capacidad de incrementar la apoptosis, siendo más sensible la etapa de adenocarcinoma con respecto a la metástasis y de esta forma entonces observamos que el mecanismo involucrado requiere la expresión de unos receptores de membrana capaces de activar internamente una cascada de reacciones, entre ellas activando una proteína llamada caspasa 3. Caspasa 3 es una enzima capaz de fragmentar el DNA nuclear y esto favorece entonces la muerte celular por apoptosis. Es una muerte en la cual la célula se suicida sin afectar a las vecinas que puedan estar en buenas condiciones. De esta forma entonces nosotros evidenciamos que uchuva es capaz de inducir mecanismos de antiproliferación involucrando la apoptosis, a pesar de que el extracto acuoso tiene una característica muy particular. Tiene una baja capacidad antioxidante, pero tiene unos compuestos llamados flavonoides que tienen la capacidad de inducir esos efectos. Otra fruta en la que también quisimos conocer y entender qué posibilidades de quimioprevención podían tener fue mortiño. Mortiño es una baya. Esta baya de color morado oscuro es producida por una planta llamada Vaccinium meridionale. Esta baya es también del mismo grupo de los arándanos y de las blueberries. El mortiño es una fruta que se produce en Colombia, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Y esta fruta, así como el arándano y como las blueberries, tiene un alto contenido de compuestos bioactivos, entre ellos fenólicos, que le confieren una actividad antioxidante, que es incluso mejor que el arándano y los blueberries. Entonces, ¿qué hicimos con el mortiño? Pues algo similar a lo que hicimos con la uchuva. Obtuvimos un extracto acuoso. ¿Cómo? Lavando la fruta, licuándola, pero a diferencia de la uchuva, utilizamos una técnica llamada sonicado o ultrasonido para romper al máximo toda la piel que nos quedaba y las semillas y liberar unos compuestos químicos llamados antocianinas. Las antocianinas son los pigmentos que le dan ese color a la baya cuando está madura. Y esas antocianinas entonces
tienen la capacidad no solo de conferir la actividad antioxidante, sino los efectos que a continuación voy a empezar a describir. Lo primero que hicimos fue emplear solamente células de adenocarcinoma de colon, las llamadas SW480. Incubamos esta vez por 24 horas el extracto acuoso de mortiño y observamos que efectivamente induce citotoxicidad, y si lo dejábamos hasta por 8 días, pues las células también perdían su capacidad de proliferar en el tiempo. Adicionalmente, vimos que se podía entonces inducir la apoptosis en las células y que el mecanismo involucrado era similar al que observábamos con la uchuva. Incrementaba receptores de membrana, aumentaba el estrés oxidativo en la célula, activaba proteasas como la caspasa y además incrementaba la expresión de una proteína muy importante, la proteína P53, que es una proteína supresora de tumores y es capaz de permitir la activación de todos los marcadores celulares que van a estar involucrados en el evento de apoptosis. Todo esto lo teníamos descrito estudiando el extracto acuoso de mortiño sin digerir. Quisimos entonces saber qué pasa si este extracto lo sometemos a un proceso de digestión gastrointestinal in vitro y si además lo fermentábamos como si estuviéramos en el colon. Entonces lo que decidimos hacer fue simular un proceso de digestión y fermentación colónica in vitro, recuperar esa fracción digerida y fermentada y nuevamente adicionarla a las células. Y observamos que el proceso de digestión no modifica la actividad que habíamos observado antes de la digestión. De esta manera lo que veíamos es que antes se potenciaba la actividad, que era equivalente a ver el efecto a componentes o compuestos fenólicos como ácido gálico, elágico, clorogénico, en donde esto que nos estaba sugiriendo, que probablemente las antocianinas, que son polifenoles, se desdoblan o se fragmentan en el proceso de digestión, se convierten en unas moléculas más sencillas, pero con una actividad anticancerígena potente capaz de inducir ese proceso de apoptosis. También demostramos que esta fruta o el extracto acuoso obtenido a partir de ella era capaz de inhibir procesos de inflamación, es decir, utilizamos unos macrófagos, los expusimos a un componente de las bacterias llamado lipopolisacárido y observamos que cuando estaba en presencia del mortiño, pues disminuía la expresión de un montón de proteínas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 beta, el receptor de la interleucina, la disminución de la citosina de factor de necrosis tumoral, y también observamos la reducción de algunas quimiosinas involucradas en ese proceso inflamatorio. Pero lo más importante es que también inactivábamos una proteína llamada NF-κB. Este es un factor de transcripción nuclear que está en el citoplasma y cuando se activa se trasloca al núcleo y allí es capaz de activar la expresión de todas estas proteínas inflamatorias que les acabo de mencionar. De esta manera entonces sugerimos que este extracto tiene la capacidad de inducir o inhibir procesos de inflamación. Una vez hecho esto, pues quisimos entonces pasar a evaluarlo, como les habíamos dicho, en modelos animales. Y utilizamos un modelo en donde se induce la carcinogénesis del colon a través de un compuesto químico llamado azoximetano. Se suministran 2 inyecciones del compuesto a unos roedores y suministramos un jugo de mortiño sin aditivos, sin conservantes, sin endulzantes a estos animales hasta por 8 semanas. Y al cabo de 8 semanas observamos si había aparición o no de lesiones precancerosas. Entonces observamos que este jugo era capaz de inhibir hasta el 90% de las lesiones precancerosas, pues para nosotros era una excelente evidencia que los mecanismos de acción que observábamos in vitro eran capaces de evitar la proliferación de células que podían terminar en la formación de pólipos adenomatosos. De esta manera, entonces, evidenciamos con el modelo animal que tiene capacidad quimiopreventiva a nivel secundaria, es decir, después de haber inducido la carcinogénesis con un agente químico como el azoximetano. Posterior a ello, entonces decidimos suministrarlo a una población de adultos sanos, pero con una característica, que estos adultos sanos tuvieran unos hábitos dietarios que fuesen un factor de riesgo para la carcinogénesis colorectal, es decir, bajo consumo de frutas y verduras, un bajo consumo de alimentos fuente de fibra, también un consumo moderado o frecuente de alcohol
y una ingesta considerable de carnes procesadas. Cuando suministramos a estos voluntarios diariamente una porción o un vaso de jugo de mortiño sin endulzantes, sin conservantes, medimos al final del estudio cómo en el plasma aumentaba la capacidad antioxidante, aumentaba la concentración de compuestos fenólicos y esto se correlacionaba entonces con una disminución también de una proteína muy importante, la interleucina 6, que está asociada a la carcinogénesis colorectal. Teniendo entonces este panorama con mortiño, nos animamos a estudiar otra fruta, el mango. El mango es la fruta más consumida en el mundo, una de las más cultivadas y con una importancia comercial en el mundo. Es el fruto de la planta mangífera indica y es un fruto que no lo podemos comer verde o maduro. En cualquiera de los dos estadios tiene aportes para la salud, pero cambia en su composición. Cuando el fruto está verde, tiene un alto contenido en compuestos fenólicos que le dan un carácter antioxidante, pero cuando el fruto está así, madurito, disminuyen esos compuestos fenólicos, incrementan los carotenoides que le dan esta pigmentación y además incrementa la concentración de vitaminas A, C y también de azúcares como la fructosa y la sacarosa que contribuyen a su dulzor. Esta fruta entonces la estudiamos solamente en la porción comestible, es decir, la pulpa. Lavamos la fruta, retiramos la cáscara y obtenemos la pulpa, la cual podemos trabajar en forma liofilizada o en fresco para obtener un jugo o extracto acuoso. Ese extracto acuoso, al cual se le retira también la fibra, pues entonces hicimos algo similar como con las células anteriores, tanto con células de adenocarcinoma, con células metastásicas. Las incubamos a diferentes concentraciones en un tiempo no mayor a 48 horas, observamos citotoxicidad, observamos bloqueo de ciclo celular y capacidad de inducir apoptosis por mecanismos celulares a los que ya les había descrito. Una vez que teníamos toda esta caracterización celular, pues también lo suministramos a los ratones. Y a los ratones hicimos una variante a lo que observamos con el mortiño. Con los ratones les quisimos suministrar por 2 semanas inicialmente el jugo de mango. Y después de esas 2 primeras semanas les aplicamos o les suministramos el agente cancerígeno azoximetano. Es decir, quisimos validar su capacidad quimiopreventiva primaria. Entonces, seguimos suministrando el jugo de mango hasta por 5 semanas más y observamos una reducción de hasta el 60% de lesiones precancerosas. Es decir, lesiones que van a reflejarse porque las células tienen un engrosamiento en el plasma, tienen una reducción en la luz del citoplasma y se conocen con el nombre de focos de criptas aberrantes. En la medida en que esos focos sean cada vez más grandes, es decir, tengan un mayor número de células alteradas, pues mayor es la multiplicidad de ese proceso carcinogénico. Nosotros vimos cómo era capaz de reducir en ese porcentaje la aparición de esos focos de criptas aberrantes. Por último, hicimos algo similar a lo que evaluamos en mortiño con nuestro grupo de voluntarios sanos, es decir, personas que no tenían manifestación alguna de un proceso carcinogénico en colon, pero que tenían unos hábitos dietarios que generan un factor de riesgo para este proceso. A estas personas les dimos también un vaso de jugo de mango sin endulzantes, sin aditivos, y se lo suministramos diariamente, pero por 28 días, es decir, duplicamos el tiempo con respecto a cómo lo habíamos evaluado con el mortiño. Y al final del estudio, ¿qué encontramos? Un incremento en el estado antioxidante plasmático, un incremento de un compuesto muy importante llamado mangiferina. Es una molécula xantona que generalmente ha sido descrita y aislada en la corteza del árbol, en las hojas o en la cáscara del mango. Nosotros por primera vez demostramos que si tomamos jugo de mango por lo menos por 28 días diariamente, los niveles de mangiferina obtenidos a partir de la pulpa incrementan. Y esta es a la que podríamos conferir la actividad anticancerígena que también se ha evidenciado a partir de extractos de hoja o de corteza del árbol del mango. De esta manera entonces demostramos no solamente sus capacidades antiproliferativas, sino su capacidad quimiopreventiva primaria. Por último, estudiamos entonces la curuba larga. Curuba larga es una fruta que forma parte del género de las pasifloras, es decir, el grupo donde están la maracuyá o fruta de la pasión, la gulupa o curuba redonda y también la granadilla. ¿Qué hicimos con la curuba? Pues primero obtener un jugo. ¿Y por qué quisimos obtener el jugo de la curuba? Porque
En 2014, cuando iniciamos el estudio de esta fruta, el profesor Benjamín Rojano de la Universidad Nacional de Colombia había publicado un estudio comparativo de muchas frutas colombianas y demostró que curuba es la fruta más antioxidante de todas las frutas colombianas que se producen en el país. Entonces quisimos obtener la pulpa, preparar un jugo, retirar las semillas con un sedazo y posteriormente congelamos hasta el momento de su uso. Empleamos diferentes concentraciones preparadas con curuba, pero esta vez no lo hicimos con un modelo in vitro. Esta vez quisimos es evaluarlo en un modelo animal a diferentes concentraciones y conocer su capacidad quimiopreventiva primaria. ¿Cómo? Preparamos 3 tipos de jugo. Uno con una curuba, otro con 2 curubas y el otro con 3 o 4 curubas. De esta forma se lo suministramos a un grupo de animales 2 semanas antes de inducir la carcinogénesis con azoximetano. Hicimos seguimiento en el tiempo del efecto que pudiese tener. ¿Qué es lo que encontramos? A partir de 8 semanas, entonces empezamos a estudiar el efecto que tenía haber suministrado estas diferentes porciones o preparaciones de curuba en los ratones a los que se les indujo la carcinogénesis con el azoximetano. ¿Qué hicimos? Tomamos muestra del plasma de los ratones y también observamos si había reducción o no de las lesiones precancerosas. Y encontramos que había un incremento significativo en la actividad o la capacidad antioxidante plasmática de los animales, siendo mayor en aquellos animales que habían recibido el jugo preparado con 3 o 4 curubas. Además, observamos una disminución de las lesiones precancerosas, en un 56% en los animales que recibieron esa preparación. ¿Esto qué nos estaba evidenciando? Que entonces podríamos asociar la propiedad antioxidante de la curuba larga con esa disminución antiproliferativa en lesiones precancerosas, es decir, una menor multiplicidad de la aparición de los focos de criptas aberrantes, y con esto entonces estábamos confirmando, así como el mango, que esta es una fruta que si se suministra o se recomienda en condiciones de quimioprevención primaria puede contribuir a la prevención o la aparición de lesiones precancerosas que evitarían llevar hacia un proceso de carcinogénesis colorectal. Que nos evidencia también este proceso, que esta fruta que tiene un alto contenido en compuestos polifenólicos de tipos flavonoides pudiesen, además de conferir esa capacidad antioxidante, participar en la activación de este mecanismo de bloqueo. ¿Por qué es un bloqueo? Porque evita la transformación o la activación de esos eventos celulares que se presentan en los estados de iniciación o post-iniciación del proceso de carcinogénesis. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que en los alimentos de origen vegetal hay compuestos bioactivos capaces de atribuir o de conferir propiedades biológicas con beneficio para la salud. Es decir, los alimentos de origen vegetal no solo aportan nutrientes, sino que aportan compuestos biológicos que pueden tener un gran beneficio para nuestra salud, como los aquí descritos. Tienen actividad citotóxica, tienen actividad antiproliferativa, tienen la capacidad de inducir un mecanismo de muerte celular programada llamada apoptosis, que elimina solo las células malignas sin afectar las células sanas. Además, tienen la capacidad de bloquear procesos de inflamación y, lo más importante, pudimos validarlo en modelos animales y empezar a hacer una aproximación con personas sanas, pero que están en un ambiente que puede favorecer desde el punto de vista dietario el desarrollo de este proceso a largo plazo. Recordemos que el cáncer no es una entidad estática, es el resultado de un proceso evolutivo y que si hacemos estas modificaciones a tiempo podemos hacer intervenciones. Queremos no solamente promover con esto el consumo de frutas y verduras, sino también contribuir a que debe hacerse una productividad sostenible de estos alimentos. Y por último, inspirar a otros investigadores y a la misma industria a aprovechar mejor las propiedades de estos alimentos, no solamente para el consumo diario, sino incluso para el desarrollo de nutracéuticos, de suplementos o de alimentos ricos en estas frutas o alimentos que tengan estas propiedades, que sean parte no solamente de la dieta de personas sanas, sino que formen parte de una terapia combinada de los pacientes con al menos esta enfermedad conocida como el cáncer de colon. Muchas gracias.